Nosotros la semana pasada comenzamos una nueva unidad, la unidad de las epístolas pastorales, y ahí pues habíamos dicho que ese grupo de epístolas pues se conoce epístolas pastorales porque fueron dirigidas o escritas para jóvenes que estaban comenzando en el ministerio del pastorado, tanto Timoteo como Tito. Se le conoce como epístolas pastorales, fueron escritas básicamente ya la postrimería del ministerio de Pablo. Habíamos dicho que ya se estaba asomando la sucesión de la época apostólica, y se estaba dando paso a esos jóvenes, a esos nuevos pastores, ese nuevo liderazgo, a esa nueva institución. Ya la institución de la iglesia va tomando forma, y se va pues delegando en otras personas la responsabilidad de seguir llevando el evangelio. Y habíamos dicho la semana pasada que esto era una época muy importante, y específicamente estas epístolas, porque estas epístolas pues recogen ese consejo de Pablo, ya un consejo de un hombre maduro espiritualmente, y cómo él va preparando a estos muchachos para que le sucedan, ¿verdad? Y en estas epístolas pues son muy importantes en ese sentido, ¿verdad? Ese consejo pastoral, ese consejo que les da Pablo a todos aquellos que estén interesados en hacer algo para Dios, pues cuáles son esos consejos, cuáles son esas guías. Y en ese sentido estas epístolas son de vital importancia, porque no vienen de cualquier persona, vienen de una persona que se dedicó de lleno, ¿verdad?, a la obra del Señor, y está comenzando a ver unas cosas, ¿verdad?, unas corrientes, unos vientos que están comenzando a tratar de amainar el evangelio, y entonces él prepara a estos muchachos para cómo van a contrarrestar estas herejías que se estaban levantando, esta falsa doctrina que se estaba levantando en ese tiempo. Y eso obviamente no sucede solamente en aquellos días. Con los hermanos del ministerio de música. Y tenemos que darnos cuenta que esto no sucedió en aquella época y ahora no sucede. Eso está sucediendo ahora porque constantemente hay una generación que sucede a otra. Y los que estamos aquí, pues, básicamente, pues, ya estamos acercándonos a dejar lo que estamos haciendo para darle paso a la próxima generación. Y entonces es una responsabilidad nuestra, ¿verdad?, preparar a esa nueva generación. O sea, no es aquí me salvo yo y el otro que haga como pueda, ¿verdad? Aquí no, en el cuerpo de Cristo no sucede así. Esa no es la transición. Esa no es la ciudad. Yo llegué, ya yo tengo mi ¿verdad? Hay que preparar esa nueva juventud, hay que prepararlos, hay que darle consejos. Todo lo que usted ha aprendido en el Señor, transmítalo, no se lo lleve, déjeselo saber a esos muchachos. Esos muchachos están sedientos de que nosotros los detengamos en algún momento y le hablemos, ¿verdad?, de nuestra experiencia. Hay a veces que nosotros pues sentimos un poco de temor, ¿verdad?, de acercarnos a algún joven, porque ellos están en su mundo, pero no crea, ¿sabe? No crea. Muchos de ellos están ansiosos de que nosotros nos sentemos con ellos y le demos alguna palabra. Usted no tiene que ir allá y informar, o sea, algo. Esté preparado siempre para dejarle algo, ¿verdad? Y no crea, eso los marca. Las palabras que usted le diga a un joven, los marca. Yo creo que eso, en nuestra experiencia, debemos transmitirla a esa generación que está surgiendo ahora y que la va a necesitar, ¿sabes? Lo va a necesitar. Estamos viendo muchas... en aquella época, ¿verdad?, pues había unas amenazas, pero yo veo que esa generación que se está levantando, y yo muchas veces lo he comentado, lo he hablado con Víctor, ¿verdad?, que lo veo
que van a tener, lo veo que van a tener que enfrentarse a una vida bien diferente a la nuestra. Nosotros pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues tuvimos ¿verdad? Una vida donde básicamente pues no era tan fácil, pero tampoco fue, ¿verdad? Fue buena. Yo encuentro que, ¿verdad? Nuestra vida ha sido buena, pero como yo veo las cosas con tantas crisis, especialmente la crisis económica, la falta de trabajo, mucho desasosiego, mucho liberalismo, veo que hay extremistas en todo, la gente está en los extremos, y yo creo que esta juventud y la iglesia específicamente tiene que fortalecerse con gente que realmente se meta con el Señor, que es la única forma que yo creo que se puede sobrevivir. Y me temo que esta juventud que se ha levantado, ¿verdad? Y que se le ha dado todo, han vivido, ¿verdad? La juventud ha recibido todo, ¿verdad? Lo que nosotros tuvimos se lo hemos dado, y de momento que se encuentren con esa pared, ¿verdad? De que mira, no hay trabajo, esto se está encareciendo, ¿verdad? Todas esas cosas, pues yo creo que tenemos que nosotros ahí tomar la batuta y prepararlo. Y qué más, ¿verdad? Tomando como ejemplo, pues precisamente esta gente. Yo creo que en eso estriba la importancia de estos libros, ¿verdad? ¿Qué le podemos transmitir a nuestros jóvenes? ¿Cómo lo debemos preparar y no perder la oportunidad? Siempre que usted sienta llevarle una palabra a un joven, hágalo, porque le está haciendo mucho bien. Y no tema, lo que le está dando es palabra del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, eso yo creo que es importante. Y Pablo, pues, fue ese tipo de hombre. Vamos a ver, la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 1, y ¿quién se acuerda más o menos? Esos consejos pastorales que Pablo en ese capítulo 1 les dio a su hijo Timoteo. Vamos a ver. Vemos que desde del mismo versículo 1 en adelante, Pablo comienza a transmitirle, ¿verdad?, unas cosas a Timoteo, ¿verdad? Primero le dice, en ese versículo 1, le dice, mira, yo soy apóstol, pero no porque yo decidí ser apóstol, ¿verdad? Yo soy apóstol porque soy por mandato de ¿quién? De Dios, mi Salvador. O sea, él estaba bien claro de que la misericordia de Dios hacia él había sido tan grande que lo había separado para un ministerio en específico. Yo creo que eso es fundamental en todo ministro. Todo ministro debe saber, ¿verdad?, que no está ahí porque quiso serlo, sino porque Dios fue el que lo puso a hacer lo que Dios quería hacer. Y le debe cuentas a Dios. Usted es un simple mayordomo de Dios, un simple siervo de Dios. Él es el Señor y yo soy su siervo. El término apóstol, ¿cómo realmente se define? El término apóstol no es otra cosa que un enviado. Un enviado del Señor para llevar ¿qué? Para llevar un mensaje. En otras palabras, un cartero. Que nosotros potencialmente, o lo somos. Todos somos enviados del Señor con un mensaje. No sé si se habló. ¿Cuál es el afán de hacerlo con un distintivo que sobresale, el apóstol tal? A nosotros nos encanta establecer sistemas jerárquicos, ¿sabes? A nosotros los hombres nos gusta establecer sistemas jerárquicos, ¿verdad? Y a veces creemos que eso pues nos da cierta posición o cierta reconocimiento. Que es incorrecto pensar que uno puede ser apóstol y otros no. Que es un nivel. Exacto, o sea, y en cierto sentido todos son, el apóstol lo que necesitaba el apóstol lo que necesita es un mensaje y un mandato y una autoridad que lo envíe, eso es todo. Y todos tenemos eso mismo. Diplomático. Cada uno tiene un mensaje. De hecho, la palabra dice que somos embajadores. Somos embajadores. Entonces, ya que el hermano trajo a colación eso, pues vamos a buscar a añadirle la otra palabra. Ajá. Obispo. No, pero todavía no hemos llegado ahí. Primero estamos hablando de apóstol. No, estaba para definirla. Pero es que ya esa palabra la vamos a definir ya mismo cuando entremos en el capítulo 3. Pero apóstol, es lo que está diciendo es apóstol, ¿verdad? Y todos somos enviados del Señor con un mensaje, ¿verdad?
y le debemos a esa autoridad que nos envía. Eso, por Vale, tanto, que yo tuve una experiencia en mi trabajo, una oficial que trabajaba para mí, que estaba en la iglesia Cristo la Roca, hace como 3 años atrás. Y yo le digo, ven acá, ¿y por qué el pastor se denomina el apóstol ahora? Y le dice, pues porque él es el que dirige el concilio de todas las iglesias y por eso él es el apóstol. Los demás son ministros del Señor. Yo le digo, yo no estoy de acuerdo, pero si tú lo crees así, pues no te voy y a... si te sientes bien, pues... Muchos definen a apóstol como caminaba con Jesucristo. Entonces dicen pues estos que se llaman apóstoles, pues como que no debe ser, porque ninguno de ellos ha caminado con Jesucristo. Pero que en esto tenemos que tener en cuenta que el ser humano, el ego y la vanagloria, eso es lo que y para Jesucristo lo que es siervos inútiles, son, por más que hagamos siervos inútiles, o sea, siempre nos tenemos que quedar humildes y bajitos, porque el ser humano tiende a los títulos, que los reconozcan y que entienden, y eso tenemos que tener cuidado con y hasta la misma iglesia comete ese error, porque a veces la misma iglesia es la que los enaltece, promueve, los infla, promueve y le estamos haciendo un gran daño a nuestros líderes cuando realmente simple y sencillamente apóstol es un mensajero. un mensaje, un enviado a Santín. No, lo que iba a decir es que el mismo Jesucristo dilucidó esa situación cuando le pidieron que quién iba a ser si este y el otro, el más humilde, ¿qué iba a ser? el más grande. Fíjate, y es bueno que va a ser más grande, y es bueno que Ahmed haya traído ese tema, porque precisamente de eso se trata el capítulo 1 de Primera de Timoteo. O sea, Apóstol se encargó de mostrarle a Timoteo en qué estribaba ser un siervo de Dios, un ministro de Dios. Y cuando él le pide a Timoteo, o le ruega, porque así mismo está en el versículo 3, dice, como cuando te rogué que te quedases en Éfeso. O sea, Pablo le está pidiendo a Timoteo a que se quede en Éfeso, porque está viendo que algo que no está bien y que necesita que Timoteo se mantenga en esa iglesia para contrarrestar ese viento o esas ínfulas de algunos que se llamaban ser doctores de la ley. O se hacían llamar doctores de la ley porque eran personas que les gustaba buscar ese detalle, ese misterio, esa cosa que no se veía a simple vista, y buscarle significancia a las genealogías interminables, como le llama él, y buscarle 5 patas al gato a la palabra. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta oír cosas nuevas. Se le pica el oído, ¿verdad? Y cuando un predicador trae cosas nuevas del evangelio, pues la audiencia como que se despierte y oye, pero ¿de dónde ese hombre habrá sacado semejante sabiduría? Y entonces eso pues le da cierta caché y wow, y eso viene de lo alto, y oye, comienzan a sacar, entonces eso hace que el individuo siga buscando donde no hay. Y la finalidad de todo es que el sentirse, ¿verdad? Que él ve donde los demás no ven. Y eso es peligroso, porque entonces se saca del medio ¿a quién? A Jesucristo, y son ellos los que se ponen, Jesucristo se queda atrás. En aquel tiempo era inflado, exacto. Se ponen como el buzo. Inflado. Se ponen como el buzo. Es correcto, eso sucede. Entonces toda la congregación, la mayoría que le gusta escuchar eso nuevo, que esas historias interesantes, pues los respalda. En boca en la oratoria, ¿verdad? Exacto, y no estamos hablando de una época donde realmente la oratoria, la filosofía, pues era lo que estaba en boca, como dice el hermano José, ¿verdad? Ahora, ¿cómo contrarresta Pablo eso? O sea, porque ellos se creían que eran doctores de la ley
Y le sacaban, oiga, esa ley, y decían, esa ley, la ley es, y entonces trataban de buscarle 30, y entonces Pablo dice, señores, la ley, el propósito de la ley no es otra cosa que diagnosticarnos, decirle al hombre que es pecador, eso es todo. Y entonces Pablo comienza a decir ahí una serie de pecados, de falta. Y él dice, y todos y cada uno de nosotros de alguna forma estamos metidos en esa lista. No hay nadie que diga que no está incluido en esa lista. Justo no hay ninguno. No hay justo ni aún uno, y ese era el propósito de la ley, a retratarnos, que nosotros nos diéramos cuenta que somos pecadores y que no teníamos que salida alguna. Pero Pablo entonces al final de decir todo ese tipo de pecados, ¿verdad? Al final dice pero gloria a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Que me hizo que ministro del Evangelio de Dios. Le da gracias a Dios porque Pablo se da cuenta que a pesar de que él era pecador, perdido, sin ninguna esperanza, dice, a mí me hizo ministro del Evangelio. Se me dio la oportunidad. Habiendo sido blasfemo, perseguidor. Y entonces Pablo dice, ese es el verdadero ministro. El que se da cuenta de que es pecador, que Dios lo sacó de allá abajo y lo levantó por su soberana gracia, por su misericordia. Por eso dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa debe ser la actitud del verdadero ministro de Dios. Que esté libre de pecado, que nace la primera. Que sea Jesucristo, que enaltezca la gracia de Jesucristo, no su conocimiento. Y los pone que hace un contraste abismal entre su posición y la posición de los doctores de la ley. Y eso, entonces dice, eso, mi hijo Timoteo, es lo que tú debes que tienes que mantener en tu mente en todo tiempo. Todo lo que tú hagas. Se lo dice en ese capítulo, dice, y aléjate de aquellos que utilizaron la palabra para engrandecerse, cuando dice aquí eran doctores de la ley, sin entender de lo que hablan, de lo que dicen. Correcto, porque estaban completamente fuera de foco. Porque cuando tú te vas por la tangente, pierdes el propósito del Evangelio. Eran cantiflas. Te conviertes en eso y no te das cuenta lo que pasa, no te das cuenta. Y eso te va a llevar a ¿qué? A la bancarrota espiritual. A la larga te lleva a la bancarrota espiritual. Podrás tener mucho éxito, posiblemente éxito económico, posiblemente éxito de un grande ministerio, de muchas multitudes detrás de ti, pero mira, en realidad lo que están viendo es al hombre y no a Dios. ¿Entiendes? Y por lo tanto, ahí es que está entonces la cosa. Todo lo que comienza así termina mal. Entonces Pablo, un hombre que llevaba años ya llevando el Evangelio, dice, esto nunca se te debe olvidar. No importa hasta dónde llegues, nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides que Dios te ha dado el privilegio, que a pesar de que tú eras un pecador empedernido y que estás solamente de pie por la gracia de Dios. Fíjate que Pablo le dice a Timoteo, la ley no es mala cuando se usa legítimamente. Exacto, porque la ley es buenísima. Exacto. Porque la ley te dice a ti cómo tú estás. Te dice cuál es tu condición. Y lo peor del mundo es tener una condición y tú no sepas cuál es tu condición. Eso es lo peor del mundo. Recibe retraso. Cuando tú estás enfermo y que tú vas a 30 médicos y ninguno da con lo que es. Estás ignorante, no puedo tratarme porque no sé lo que tengo. ¿Verdad que sí? Pero cuando uno da realmente con lo que es, entonces dice, ok, pues entonces ya sabemos lo que tú tienes. Hay un programa en la televisión que a mi esposa le encanta ver esos programas. Programas de esos de emergencias médicas. Me tiene todo el día con emergencias médicas. Y allí y llegan los muchachos, y llegan de gente con 20 cosas que nadie puede descubrir. Doctor House, acá uno. Entonces empiezan a buscar, ¿sabes?
Y nadie da con él hasta que finalmente entonces descubren que qué es lo que tiene el muchacho, qué es lo que tiene el bebé. Y entonces, pues, enfermedades rarísimas que... Pero cuando dan con la cosa, entonces ¿qué? Entonces, ok, pues vamos a tratarlo de esta forma. Pues así mismo, la ley es para que tú sepas cómo tú estás delante de Dios, cuál es tu condición. ¿Y cómo qué? Entonces ahí que viene el Evangelio. ¿Cuáles son los remedios que vas a utilizar para...? Y entonces entonces, porque si tú no sabes cómo tú estás, tú no vas a valorar el Evangelio porque tú no sabes cuán perdido tú estás. ¿Qué es lo que nos merecíamos? ¿Cómo estábamos delante de Dios? ¿Cómo estaba nuestro corazón? Pero cuando tú visualizas eso, entonces tú valoras el Evangelio. Pero tú sabes, wow, Dios me vino a visitar. A buscarse tu inventario. Sí, Dios cambió mi corazón. La ley le ayuda al hombre a buscar su inventario, su propio inventario. Exacto, y Pablo se lo dice. Pablo dice claramente a Timoteo, porque el propósito de ¿qué? De este mandamiento es que es la regeneración de ¿qué? De un corazón limpio, ¿verdad? Eso es lo que dice, vamos a leerlo. Aquí está en el versículo 1, versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. O sea, eso es lo primero que sucede en el hombre. Dios ¿qué? Dios le cambia el corazón al hombre, lo regenera. Entonces la conciencia, que es lo segundo que dice, entonces dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia. Y de fe no fingida. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se regenera, se limpia, salen todos los sapos y las culebras del corazón y tiene un corazón nuevo. Entonces la conciencia entonces se ajusta a lo que está recibiendo de parte de Dios. Entonces ese corazón recibe la señal de la conciencia. Esa conciencia que ahora va ¿qué? Ahora va a juzgarme. Yo le voy a hacer caso a la conciencia. Antes yo trataba de ¿qué? De evadirla. Pero ahora no, ahora la conciencia está de acuerdo al corazón. Purificada. Entonces finalmente cuando la conciencia te tira dardos y tú sabes que esos dardos son de Dios, que uno comienza a obedecerla, entonces uno comienza a caminar, dice fe no fingida, o sea, comportamiento, conducta, modo de vida, conforme a que es un modo de vida auténtico, no es aparente. Eso sale natural, porque sale de un corazón limpio, sale de una conciencia que limpia. Criatura nueva. Eres nueva criatura. La conciencia hace que el hombre no se tire echamos proyectos en la bellonera. Exacto. Palabras con luz. Ahora, él dice, Pablo lo que está diciendo es, toda palabra que tú prediques desde allá arriba debe producir esto en el hombre. Debe producir esto. Si el mensaje que tú dices, si el mensaje que tú dictas allá arriba no produce esto en el hombre, no va para ningún lado. Debe dar este efecto en el hombre. Dice la palabra que el Espíritu Santo redarguye. Seguro que sí. ¿Es conciencia o es el Espíritu Santo el que te Las dos te cosas. dispara? Porque el Espíritu Santo coge esa conciencia y la transforma, la agudiza. Porque esa conciencia está ahí, ¿sabes? Hasta el más vil pecador tiene una conciencia. Sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y sabe lo que es bueno y lo que es malo. Que tiene un diablito aquí y un angelito ¿Entiendes? ahí. Como los muñequitos. Eso dice. Ahora, si le hacen caso al diablito, ahí es que están mal. Pero cuando el Espíritu Santo entra en escena, ¿qué sucede? Te lleva la Esa verdad. conciencia comienza a funcionar como fue que creada, para que funcionara. Cuando el Espíritu Santo entra en escena, oiga, porque nosotros funcionamos perfectamente cuando realmente nos ajustamos al molde y a la guía de nuestro Creador. O sea, nosotros fuimos creados ¿para qué? Para que habitara en nosotros el Espíritu de Dios. Eso fue que fuimos creados. Entonces funcionamos a la perfección.
Pero cuando no está Dios metido en el asunto, entonces funcionamos como Pero si le no damos rienda fuimos suelta y no lo especificados. contrictamos. ¿Y cómo? Cuidado. Por eso ¿Cómo le damos rienda dice suelta? también que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Exacto, porque Dios, el Espíritu de Dios está constantemente ahí. Y cada uno de nosotros trae que un bagaje de qué? Del pasado. Del pasado, de experiencias negativas. Y no solamente del pasado, sino de lo que nos está constantemente Nos ¿qué? asedia. Nos asedia. Estamos luchando constantemente con ese cúmulo de cosas que están alrededor, que están constantemente atacándonos, ¿verdad? Un bombardeo constante. Un bombardeo constante. Y el enemigo se encarga de acordárnoslo y tirarnos esos No, dardos de eso va a fuego estar la ahí, mente. eso va a estar Todo el ahí. tiempo. Y con los medios como están. No, todo, eso es una guerra, día. una guerra sin cuartel. Entonces tú tienes ahora la prensa a favor de eso. Exacto. Todo el mundo está a favor de lo que no es. No, entonces favorecen más la injusticia que la justicia. Ahora nosotros somos los raros, somos nosotros. Nosotros somos los raros ahora. Sí. Imagínate si eso que tú estás diciendo es así, que el casito famoso que hubo esta semana, ya están diciendo que la culpa fue de él porque estaba metido en la calle para allá. Porque independientemente haya ido a la calle para allá, no había derecho a quitarle la vida. Hay muchas cosas, o sea, o sea, Están haciendo culpable a la víctima. hay muchas cosas, ¿verdad? Y por lo tanto por eso mismo que tenemos que tener a Dios en nuestra noticia, ¿no? ¿Eso fue lo que le cayó encima de comer? Y aquí es que está entonces, ¿Eso fue lo que le cayó encima? aquí es que está entonces esos consejos valiosos de Pablo a Timoteo. ¿Ok? Nunca se te olvide de dónde Dios te sacó y qué es lo que Dios te ha puesto en tus manos. No es otra cosa que el evangelio que cambia vida. El evangelio que cambia corazón, Que da vida. ¿no? Que da vida. Que da vida, ¿verdad? Que produce fe no fingida. Ahora, el capítulo 3, que es donde lo queremos discutir esta noche. Ya la iglesia está tomando ¿qué? Está tomando un giro donde tiene que institucionalizarse. Se tiene que organizar, porque ya los apóstoles están muriéndose. Tiene que haber un orden Se están cultico. desapareciendo. Tiene que haber un orden cultico. Tiene que haber unas guías, Tiene que haber una meta. ¿verdad? No cualquier persona puede que treparse allá arriba y decir 20 cosas. Sistema el procedimiento. Por más conocimiento que tenga, porque puede ser un erudito, un gran orador, pero tiene que tener otras cualidades, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo se encarga de que este muchacho se dé cuenta de que cuáles son las cosas que realmente deben de tener aquellas personas que realmente anhelan, ¿verdad? Ejercer un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando yo digo esto no se limita a esas personas, se limita a todos nosotros. Porque todos nosotros, en cierto modo, todos somos ¿qué? Ministros de Dios. Independientemente lo vayamos a ejercer. Independientemente, nosotros siempre estamos ejerciendo algún ministerio, porque lo ejercemos en nuestros hogares, donde quiera que nos movamos. Somos ministros de Dios. Somos ministros de Dios. Eso es importante que usted lo sepa. Nosotros somos ministros ordenados por Dios. Pero independientemente que vayamos a asumir liderazgo o no, Tenemos que reunir estas seguir eso. cualidades. Claro. Tenemos que reunir estas cualidades. Y usted tiene que entender eso. Esto no se limita a los que están ejerciendo ciertas posiciones dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos que llenar estos requisitos. Y yo creo que podemos hacerlo, ¿verdad que sí? Porque tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, y Él es el que nos da fortaleza. Los requisitos de un buen cristiano. Y mire, le voy a decir algo, a esa persona, ese hombre o esa mujer que decida dedicar su vida para servirle al Señor, va a recibir todo tipo de ataques de todo tipo. De todos los flancos. Lo van a fiscalizar, le van a buscar, oiga,
de dónde puedan cogerlo. Por lo tanto, tiene que ser una persona intachable. ¿Verdad? Es un ser humano. Le van a tirar muchas cascaritas. Es un ser humano. No perdamos de vista que son seres humanos. Somos seres humanos. Ahora, vamos a ver. Mire cómo comienza ese versículo 3, el capítulo 3. Vamos a alguien que lo lea y lo discuta. José. Requisito de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ok. Primero, la palabrita obispo que tenemos aquí a nuestro hermano. Ahora sí podemos hablar de la palabra. ¿Qué quiere decir obispo? Tira el medio. ¿Qué usted entiende que es obispo? Bueno, pues el primer obispo. No me diga que fue el primer obispo de Oklahoma. No, el primer obispo, aunque no dijo que era obispo, fue Pablo. Pablo era obispo. Fue el primer obispo. Ajá. Aunque yo conozco. Tú lo declaras obispo. Era obispo. De acuerdo a lo que dice aquí. A ver. Sí, de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Qué quiere decir obispo? El obispo es la persona creyente que ya ha superado cierto grado intelectual, está preparado para ejercer, ser ministro, enseñar, y entonces el obispo, según la iglesia, la primera iglesia que nombró obispos aquí en Puerto Rico, que se dice que fue la misión buena, ahí es donde salieron los obispos, yo fui obispo. El obispo era el que iba a chequear, o sea, un supervisor. O sea que la misión buena en vez de presidente, lo que usa es supervisor, la palabra supervisor. El que va a supervisar la obra que está ya abierta, ese es el obispo, porque es la persona de mayor capacidad intelectual en la iglesia, y ese es el nombrado obispo. Por eso es que ellos usan siempre ese mismo sistema y la Biblia le da la razón. Okay, vamos a ver, ¿quién más puede abonar algo? Yo lo que entiendo es que un obispo no es otra cosa que una persona que haya trascendido espiritual y cognitivamente para ir por encima de los demás o tenga mejor entendimiento por los demás para poder interpretar y entonces transmitir esa interpretación. En esta Biblia que me prestó el hermano dice obispado. Aquí no se refiere al episcopado monárquico, el que se desarrolló más tarde. La palabra griega opiskopos designa a un supervisor del pastorado local. Otro término para referirse a funciones que el obispo ejerce es superintendente. Y esa palabra viene de una raíz griega, episcopo, ¿verdad? Episcopo. Ahora, hay una palabra que Pablo utiliza también cuando se refiere a esas mismas personas en otras epístolas que se llama ¿cuál? Anciano. Es lo mismo. Anciano, ¿verdad? Lo mismo. Anciano y obispo es básicamente lo mismo. Capacidad. Repíteme cuál es la palabra. Episcopo. Episcopo. Esa es la raíz griega de obispo, ¿verdad? Un superintendente, supervisor. Lo que dijo el hermano. Superintendente o supervisor. Ahora, anciano. No necesariamente por edad. Exacto, no necesariamente por edad. No era anciano, era un joven. Fíjate que él dice que él nombraba anciano en cada iglesia, ¿verdad? Se lee también en varias, de hecho en Éfeso también. Sin embargo, nombró un muchacho. O sea, que es lo que dice Santino, que no tiene que ver con edad. No tiene que ver con edad. Nombró un muchacho que no llegó acá. En este caso, era la persona con más capacidad dentro de la iglesia. Bueno, es lo mismo. Anciano y obispo básicamente venía a ser lo mismo. Ahora, de donde viene la palabra anciano, ya viene de un origen hebreo, ¿verdad? Porque eso viene de allá de Moisés. ¿Se recuerda que Moisés nombra 70 ancianos que lo ayuden en su ministerio de fiscalizar, de educar, ¿verdad? Gente de capacidad. Gente que tuviese capacidad. En la extracción griega, anciano tiene sinónimo de supervisor. De supervisor, o sea, o presbítero. Ahí tenía la palabra presbítero, ¿verdad? Presbítero.
Y ancianos, pues también las sinagogas tenían sus ancianos que se encargaban de organizar el orden del programa de la sinagoga, aplicaban disciplina. O sea, básicamente que ese concepto de anciano obispo, anciano viene de hebreo y obispo viene de ¿qué? De la palabra griega. Actuaban como jueces también. Jueces fiscalizaban, es correcto, fiscalizaban. O sea, y entonces, ahora, vamos a ubicarnos ahora en la historia. El que una persona deseara ser o ejercer un ministerio en ese momento histórico representaba un gran reto. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir con unos requisitos. Bueno, Rechazo. ¿por qué era un gran reto la persona que quisiera anhelar o desear ejercer un ministerio de esa índole en la iglesia en ese momento histórico? Los conflictos que había en ese momento, porque tenía que enfrentarse a una serie de problemas que había en ese momento. ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, la fuerza de los falsos profetas que había. Bueno, iba a ser atacado porque iba a tener que resistir falsas doctrinas. Iba a tener que enfrentarse a gente abiertamente en contra del evangelio. Tenía que defender. Y gente con una capacidad de Eso es una. Que defendían esa doctrina. Esa es una. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué era reto? Ese era uno de los retos. ¿Cuáles son los otros? No debe ser una persona que haya sido señalado por algo. O sea, iba a ser fiscalizado. Iba a estar en la vista de iba a ser el centro de atención. Sí, tenía que reunir muchos requisitos. O sea, centro exacto. ¿Qué otra cosa? Tiene que dar un buen ejemplo. Buen ejemplo, o sea, tenía que dar un buen testimonio. ¿Qué otra cosa? Irreprensible. ¿Qué otra cosa? Que era algo novel y diferente y tenía que defenderlo, ¿no? Exacto. ¿Qué otra cosa? La opresión gubernamental, ¿no? Sobre todo. La persecución. Exacto. La persecución religiosa. ¿Sabes? Pablo había acabado de salir de la cárcel. Pablo está en ese momento entre su primer encarcelamiento y el segundo encarcelamiento. Pablo salió de la cárcel, va a Éfeso, se encuentra con el problema, deja a Timoteo y sigue a Macedonia. Y en Macedonia escribe esta primera epístola de Timoteo. Allá en Macedonia se levanta un tal Nerón. Nerón comienza la persecución alta en contra de los cristianos y mata a Pablo finalmente. Y mata a todo aquel que dice que sea cristiano. O sea, anhelar ser obispo era sinónimo de que me voy a convertir en mártir. Era buscar ese problema. Buscar su problema. Era sinónimo de sacrificio. Eso se repitió mucho en la historia, hermano, porque cuando el libro que escribió Dostoyevsky sobre las Rusias decía que era tan perseguido el evangelio allá que le decían a la gente que estaba empezando estos movimientos, decían que solamente Dios te oiga orar, de lo contrario eres muerto. Sí, o sea, tenemos que darnos cuenta que la persona que se declara, de hecho, todos los líderes los habían matado, los apóstoles los habían muerto. No, el único que quedaba era Juan. Juan era el único que quedaba del apóstol, los demás habían sido, lo habían matado. Pablo fue los últimos. Pablo fue el próximo. Pablo murió. Se iba a poner a casca de coco, ¿no? O sea, decir yo voy a ser ministro era echarte la soga al cuello. Pero esta historia. Ay. Mira, Pablo empezó su ministerio en el 31 y terminó en el 64. Y sin embargo Juan llegó hasta el 94. Juan fue el único que sobrevivió. Pero Juan tiene vivido 100 y pico de años, ¿verdad? Claro, era jovencito, ¿verdad? Era jovencito cuando Fueron 100 años. por lo tanto le llamaban el anciano. Ahora, fíjate qué cosa, que aquí lo importante es que cuando uno decide hacer algo para Dios, tiene que darse cuenta, señores, que lo que está, tú no te vas a meter ahí para que te reconozcan. Es un sacrificio que te va a traer bendición a tu vida, ¿sabes? Eso no hay que va a ser de bendición.
pero también va a ser de sacrificio en tu vida. Estaba expuesto, estaba constantemente expuesto a... Oiga, Pablo, si usted estudia la vida de Pablo no fue fácil. Pablo iba a las ciudades y lo que cogía era palo. Y hermano, Lo sacaban casi muerto de la ciudad. Lo mismo que el Dios. eso ha pasado con miles de misioneros que van Según la Dios. Y los matan. recónditos y los matan. Según la Dios, así lo recibió. Mira, Víctor, Por en amor la a Dios. actualidad, en la En la actualidad, actualidad. en China, cuando esta señora vino aquí a predicar, que ella dijo que las personas allí tenían que jurar que daban la vida por Cristo. Porque si no, no los Que aceptaban. nosotros tenemos que entender que esto no es un... Esto, dice, si alguno anhela, pues Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, o sea, noble obra desea, porque sabe que lo va a hacer. Él está pidiendo algo que sea Fácil. fácil. ¿Ah? Por lo tanto, era una persona que tenía que ser vertical, tenía que tener compromiso, ¿verdad? Ay, no puede ser una persona que tuviese blandengue. Pero Jesucristo sabía los corazones, porque él se lo dijo cuando él escogió a Pablo. Él dijo, es necesario que él sepa lo que él tiene que padecer por mí. O sea, cuando son escogidos, cuando son llamados, Dios los respalda y él sabe, y ellos saben quién es. O sea, Por eso es que es tan importante el llamado, porque cuando tú sabes que estás haciendo algo para Dios y que Dios te mandó a hacerlo, Dios te va a no importa lo que te pueda hacer el hombre, Jeremías, que le dio. no importa lo que te pueda hacer el hombre, dice, a mí Dios me llamó y a Dios yo le respondo. Él es mi Señor. Y por lo general el que es llamado entiende bien claramente que somos peregrinos y extranjeros. Exacto. Y no estamos atados aquí a esta tierra. Correcto. Como a Esteban cuando lo apedrearon, el rostro de él Estaba claro. estaba conectado. Estaba claro, y ese testimonio de Esteban fue lo que sacó de quicio a Pablo. Fue lo que sacó de quicio a Pablo. Pablo se volvió loco después que vio a Esteban ahí adorando al Señor en medio de pedradas y cosas. Y dice, pero ¿cómo es posible que este individuo? Ahí fue que Pablo entonces se encendió. Eso fue el... Eso fue Eso la gota que colmó la copa en la vida de Pablo. Fue el testimonio de Esteban. El testimonio de Esteban fue lo que sacudió a Pablo. Le sacudió los cimientos a Pablo. Es que esto no puede ser así. Hermano, yo tuve una experiencia, si me permite, en el 92. Hay un grupo de catacumbas que iba a bajar a la Perla a llevar la palabra, a recortar la tanda, a atender a todos los muchachos que estaban ahí, víctimas de la droga. Eso es una subcultura, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir ahí. Y cuando me invitaron, yo dije, sí, voy para allá. Después empecé a pensarlo y me dijeron, mira que ahí hay muchos drogadictos, hay muchas agujas cogiendo por aquí y por allá, ten cuidado. Yo de momento frené y dije, wow. El miedo paraliza. Y entonces yo le dije a la líder, le dije, mira, tú has estado ahí antes, sí, y pues hay mucho riesgo, me dice. Mira, hermano, como todo hay riesgo, ahí hay más, porque aunque tú te cuides de quizás no tener un contacto con la gente porque están llagosos por el SIDA, tú tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces hay gente caminando y puede ser que accidentalmente una aguja de más, pero eso es el precio. Si tú no te sientes tranquilo, no vayas. Yo acepté el reto y fui. Obviamente estaba con 4 ojos ahí en los bombillos, pero fue una experiencia gloriosa por todo lo que ocurrió ahí. Ver cómo había esos hospitalillos, gente moribunda en el piso con 20 agujas en los brazos, las historias de que cuando morían los echaban al mar ahí mismo en la Perla y desaparecían los cuerpos, ver cómo bajaban los carros de último modelo, Mercedes y otras marcas ostentosas a buscar droga en el servicarro, ver cómo morían esa juventud en ese lugar, y cómo le llegaba la palabra, cómo recogían los voluntarios de ahí, los traían a CREA a las Américas. Después se estableció una terapia espiritual en CREA las Américas, y para mí fue un día tan impactante que yo digo,
valió la pena el riesgo. Pero me advirtieron de que riesgo hay y ahí hay más porque te puede infectar. No, y eso es así, o sea, nosotros somos ministros de Dios y hemos comenzado a caminar, ¿verdad? Un camino que sabemos que no va a ser fácil. No va a ser fácil y a lo largo de nuestra vida lo podemos testificar. Pero dentro de ese caminar hemos visto la mano de Dios, porque es donde se mete, ahí es donde tú ves la mano de Dios. En lugares donde realmente tú dices, sí, tiene que estar Dios metido en este asunto. Tiene que estar Dios metido en este asunto. Es que tú ves la mano, es que tú ves el respaldo de Dios. Cuando a ti te da miedo y tú dices, voy para adelante, pero tú sabes que ese voy para adelante no es porque tú seas valiente, sino porque tú estás seguro que Dios está contigo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y esa es la idea, que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. ¿Entiendes? Y esto no era fácil. Esto no era fácil. Por eso parece, el que desea obispado, noble obra desea. ¿Ah? Y es así, Víctor, porque mira, respeta. Nosotros hemos estado en varios caseríos de Puerto Rico llevando palabras y llevando música cristiana. Yo estaba con los pétalos y respetan. Respetan. Ellos pueden ser los gánsteres más grandes, pero cuando se trata de las cosas de Dios, tú lo ves que es que el poder de Dios es una cosa así, como que los paraliza, como los quedan maniatados olvídate. Sí, ¿no? Y respetan. Y va a llegar el momento también que alguien se te ponga de frente. Y tú te sientes seguro. Hay gente que se te pone de frente y te retan. Sí. ¿Entiendes? Pero ahí es que entonces tú tienes que, tú sabes, que ponerte en pie, ¿verdad? Que ponerte en pie, ¿verdad? Sí, correcto, ¿verdad? Y Dios abre el camino, porque ese día había un caballero que era Charlie, que de hecho murió de SIDA, y no hablaba con nadie, y finalmente yo me le senté al lado cerca, y yo usé la estrategia del silencio con él y disfrutando de la música que había ahí, porque llevaron una bandita cristiana. Y finalmente entabló una conversación conmigo. Fíjense, fue el gerente de venta de Sears cuando estaba en Atorrey. Empezó a ir a buscar droga, finalmente se quedó ahí, abandonó familia e hijos, y de ahí lo sacaron para Crea las Américas, y en Crea las Américas murió. Pero llevó el mensaje de Dios y aceptó al Señor. Y Dios lo usó. Fíjate, nunca se me olvida la experiencia de la guerrilla que llegó una iglesia, esta iglesia ahí en uno de los países de América Latina y Centroamérica, creo que fue en Nicaragua. Esa guerrilla, ese grupo era malo de verdad, o sea, era una cosa. Y entraron a esta iglesia, y cuando entraron, la iglesia estaba repleta. Cuando entraron a esa iglesia, lo primero que dice, bueno, el que quiera salvarse, que salga ahora. Oye, la iglesia. Después todo el mundo. Se quedó apenas casi nadie. Entonces cuando se fueron casi todos, entonces dice, ok, ahora es que yo quiero que ustedes, ahora los que se quedaron, ahora es que yo quiero escuchar el culto de ustedes. Se quedaron en la iglesia para que esos dieran un culto. Porque ellos sabían que los que se quedaron eran los verdaderos. Eran los genuinos. Y ahí lo que se dieron fueron que dieron el culto. Como esto es que nosotros ahora queremos escuchar el culto de ustedes. Wow, qué porque nos van a retar. Es que tenemos que estar claros en lo que estamos. Estamos claros de quiénes somos en el Señor y quién es que está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los planes de Dios. Mira, hermano, hay un famoso caso. Uno de los bandidos más notorios de Colombia, le decían La Changa, que era un libro. Y La Changa a los 17 años dominaba las cárceles de Colombia. Y dentro de la cárcel, cuando la apresan,
él hacía 20 barbaridades, como sucede en las cárceles ahora. Sale, de alguna manera, y está planificando el próximo golpe el otro día, lo planificó, lo estudiaron, y él sale por una calle y oye una música y se mete a esa iglesia. Todo el mundo conocía la changa y todo el mundo se quedó horrorizado. Difuso. ¿Qué va a hacer este hombre? Y simplemente el poder de Dios lo arrebató para el altar y pidió que oraran por él, y desde entonces Dios lo transformó. Unas alabanzas, unos cánticos lo trajeron a El cántico lo trajo y lo fue llevando. Parece que tenía oye, esa alma estaba cargada también. Y se acercó y siguió yendo, y como que algo lo llevó y se metió a la iglesia. Que el cántico, o sea, todo lo que usted haga para Dios, no importa eso, usted está cantando en el baño solo. Eso está llegando a algún lugar. Eso está llegando a algún lugar. No importa si usted tiene una voz mala, feísima, no importa. Lo importante es el mensaje que usted esté dando. Y eso va a llegar al oído de alguien. ¿Bien? Por lo tanto, no era fácil ser ministro en esa época, ¿sabes? No era fácil, pero habían hombres y mujeres que daban ese paso, ¿verdad? Que daban ese paso. Por lo tanto, había que cumplir con una serie de requisitos, ¿verdad? Y Pablo los enumera ahí. Vamos a ver. ¿Quién me lee? Por lo menos número 7. ¿Quién me lee el número 2? Y obviamente me define más o menos el primero, Lázaro Sotolongo. ¿Qué dice ahí? Pero es necesario. Ajá, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Fíjate que es importante ese pero, porque usted puede hacer un llamado en la iglesia y ¿quién quiere ver hacer a este? ¿Quién quiere? Entonces se levantan muchas manos. Pues entonces, pero. Ahí es requisito. O sea, no tan rápido. No tan rápido. A pesar de que era un reto serlo, ¿sabes? En esa época histórica. Pero hay que cumplir con unas cosas, ¿verdad? Y ahí es que comienza Pablo a hablar. Y el primero es irreprensible. Lázaro Sotolongo, para ti, ¿qué es una persona que sea irreprensible? No se le puede reprender. De una sola pieza, una persona que Esté limpio. Eso lo puede criticar. una persona irreprensible es una persona que nadie lo puede señalar. Que nadie lo puede señalar. Nadie lo puede reprender. Que no hay por dónde cogerlo. Exacto. Por donde que tú lo mires, dice, pero es que no hay forma de buscarle nada que no, porque dice, por donde quiera que tú lo mires, No se puede acusar de nada. no se puede acusar de nada. La palabra más acercada a eso es... Le busca y no hay por dónde entrarle. La palabra más acercada es justo. Exacto, por eso que decían, no encuentro nada malo en este hombre. No encuentro, o sea, ¿qué malo tiene? Exacto. No hay forma, ¿verdad? Llévelo a César de nuevo para allá. Irreprensible. Se dice que esta es Irreprochable. la más importante, ¿no? De las que están aquí hoy, de hecho todas son importantes, pero esta habla para un ministro y para cualquier creyente, hermano, porque eso es importante para cualquier creyente. No deje que nada lo esclavice o lo ate. Mire, no haga nada que no sea que sea para que el evangelio sea señalado en su vida. Amén. Sí. El evangelio es lo más importante, ¿verdad? Y para mí eso es tan importante. Por lo tanto, ¿sabes? Trate de hacer lo mejor que usted pueda, ¿verdad? De poner el evangelio en alto, porque usted es un embajador de Cristo. Y de acuerdo a cómo usted se comporte y se procese, usted está representando un reino. Usted sabe que usted está representando un reino. El reino del universo. Imagínese. Y la gente conoce ese reino a través de usted. Y de acuerdo a cómo usted se comporte, dice, pues entonces ese reino es una porquería. Eso me hace pensar con relación a la situación del caballero que mencionó del asesinato de Pobrecita. Sí. Que el padre de una de las muchachas se dice ser pastor. El padre, exacto, el padre de la muchacha. Y él tiró al medio muchas cosas que para mí debió de mantenerse mejor calladito, que se veía más bonito,
que tirando unas cosas que es verdad que es su hija y está tratando de defenderla, pero la forma que él lo está tratando de defender está perjudicando el evangelio, ¿entiendes? Y ahora todo el mundo comenta con relación a eso, le dice, mira, y eso es pastor, y eso y aquello y lo otro, ¿entiendes? Y en esas cosas... Pero todas esas cosas son las que tú tienes que pensarlas antes de hablar. Sí. ¿Verdad? Porque tú sabes que el mundo va a coger cualquier cosa que tú digas para entonces utilizarlo en tu contra, ¿entiendes? Eso que el hermano está trayendo está en el 4. Sí, Víctor. Que el gobierno vive en su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ese, lamentablemente, no cumplieron. Pero fíjate, tú puedes, eso no te elimina de que tú seas pastor, porque ahora mismo la mayoría de los pastores tienen algún hijo, tienen alguna oveja negra en su familia, ¿entiendes? O sea, y eso no te puede descualificar de ser un pastor. Hay que ver bien esa cualidad, ¿sabes? Porque eso... Esto es lo que iba a decir. Sí, porque él dijo que aparentemente, porque dijo que aparentemente era pastor. Ah, sí, no, era pastor es pastor de la iglesia Juan 3:16 de Cagua. Sí, de Cagua. Es pastor. La asamblea de Dios, creo que. No importa lo que dijo, eso entiende, pero él es el pastor. Sí, Santo es pastor. Pero yo la metida de parte de Dios. Eso es un fenómeno que yo les puedo decir que en la terapia espiritual que había en Crea las Américas, que yo participé mucho, y María Esther, que está en nuestra iglesia, la ha seguido. De esa población que iba a la capilla los domingos a las 9, todos obviamente enfermos con su condición, yo, basado en los testimonios y demás y cómo se acercaban, yo pude detectar que había un porcentaje muy alto, no me atrevo a decir 50%, pero pudiera superarlo, que eran hijos de pastores. ¿Por qué tú entiendes que...? Entonces empezamos a hablar sobre el tema y yo hablé con uno de ellos y me dijo, lo que pasa es que papi no supo ser padre, fue pastor. Ok, pues entonces ahí es que entonces puede encajar, pues ahí entonces puede encajar más esa cualidad. Ajá, tengo Santiago. El Concilio Evangélico hizo un estudio hace unos cuantos años atrás donde revelaba que un gran número de hijos de pastores estaban en el mundo. Okay. Y es precisamente la idea. Pues eso se puede ver a dos cosas. Primero, la presión, o sea, porque la presión no es solamente sobre el hombre, sino sobre la familia completa, la esposa, los hijos. ¿Ah? Entonces, tú esa presión, ese muchacho tiene que andar así porque es el hijo del pastor. Exacto. Ese muchacho no puede hacer nada malo porque es el hijo del pastor. Exacto. Y ese muchacho se levantan, se levantan, imagínate, azorados porque no pueden hacer nada, entonces todo el mundo lo juzga. Entonces, si el papá le aumenta esa presión, acuérdate que soy el pastor, tú tienes que todos estén, entonces eso es una. La segunda es si el papá no sabe balancear Ahí está el problema. el equilibrio entre ser papá que y no es ser fácil. pastor. Si no es fácil, no más nunca es fácil. Si usted no balancea, no sabe balancear eso, hoy usted va a hacer que todos los fracaso para la iglesia y para bueno, para para un su pastor y familia. para cualquiera de nosotros, porque una vez yo tuve una experiencia que mi esposa me dice que estuve muy metido en una iglesia y me dijo, bueno, o la iglesia o nosotros. Y me puso la tranquilla y yo tuve que empezar a cambiarle el cassette, ¿no? Sí, no, exacto, porque uno como que pierde la brújula y se queda perdido. Víctor, ese problema lo yo vi bien fuerte en la MI, porque ellos tenían ciertos requisitos y se creían que era de los 6. El hijo, el pastor estaba siempre en la iglesia. El hijo no se sabía dónde estaba. Estaba la prohibición, no había televisión, no puedes tener televisión porque tú eres... No puedes ir a la playa, no puedes ir al cine, no puedes jugar pelota. ¿Qué puede hacer el muchacho? El país, pues en la iglesia dedicado al Señor. Esa pelea la tuve yo con un ministro, amigo mío, Elías Pérez, que fue el que murió, porque él le pasó eso mismo. Y yo lo cogí y le dije, no, yo voy, entonces yo dije una palabra que Vicente Castro dijo que yo había hablado mal. Yo dije, mire mi hermano, yo por mis hijos, si tengo que ir al infierno,
voy al infierno con mi hijo, porque yo sé que yo voy a salir del infierno con él. Bueno, que era cuando los hijos querían ir al cine, ¿entiendes? Y tú no podías, pues yo después me voy con él al cine. Si yo sé que el cine voy a sacarlo, porque había que si te sientas en silla de encarnecedores, que si todas esas cosas que no te enseñaron. Tú podrías ser más padre que pastor. Ya a ti el ser padre era más importante que... ¿Cómo te digo? O sea, Pero déjame terminar, y un montón de pastores amigos míos de la MI, porque yo me crié trabajando en la MI. Entonces, los hijos le pasaron por esa etapa, hasta el el piso. El mismo pastor mío, Elías Pérez, que fue el presidente, tuvo esa, y hace poco yo cogí una vez y lo puse como chupeta, porque era mi amigo. Le dije, no, tú tienes que salir con tus hijos. Mire, yo salgo con mis hijos, voy donde quiera, y esas cosas. Y Dios me permitió criar 6 hijos, ¿entiendes? Y ninguno tuvo ningún problema. ¿Entiendes? Sin embargo, pastor es pastor, yo no fui pastor. Pastores han pasado por ese calvario. Creo que yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que un hombre dedicado a Dios, haciendo 100% lo que Dios le manda a hacer, el hijo le salga? Pero es que también la iglesia comete el error, de también de exigirle demasiado. Le dice, no, tiene que estar todos los 7 días que cometen el error, ahí está. y no le dan vacaciones al pastor, no lo dejan que vayan con sus hijos. Estaban hablando de los pastores. Que la iglesia acaparan también. También, o sea, Si cometiste un error, enmienda lo que un peso que tienen que dar. No es un error. un peso de encima. Rosita. Dale, va aquí. Suelta eso, lo paso por ahí. Venga por ahí. Si hay algo. Diga por ahí. Pueden echarle las 2 canastas, ¿sabes? No. Sí. Rosita no muere. Puedes repetir, puedes repetir. Mira, te quedó un maíz. Hermano, te quedó un maíz. Perdón, es que no lo vi. Repite. Dios multiplicó. Estamos sacando los dos bolsillos de Repita, atrás. repita. Víctor, otra razón es que los pastores o hablan, no los pastores nada más, sino nosotros los cristianos somos una cosa en la iglesia y los hijos ven otra en la casa. Entonces esos hijos no dan testimonio, los hijos están bien pendientes a sus padres, esos son los héroes y ellos copian todo. Entonces ellos ven unas conductas Doble estándar. Una doble personalidad, una hipocresía que los niños lo perciben. Entonces ellos no quieren dicen que esto sí, esto no. Nosotros nos encargamos de desvalorar el evangelio a ellos. Por lo tanto, ¿sabes? Ellos no tienen que ser ejemplo, cartas abiertas, ¿verdad? dijo Pablo. Por eso es que nos aplica a todos, ¿sabes? Esto no solamente para los pastores, eso nos aplica a todos nosotros, ¿verdad? Comunitariamente, ¿sabes? Nosotros tenemos que ser gente irreprensible, ¿sabes? Y cuando hablamos de gobernar nuestra casa, tenemos que también bregar de esa forma. Pero es el balance que tú hablaste. El balance, por ejemplo, el equilibrio. tú mismo tienes 2 hijos muy talentosos en la música. Y sabrá Dios cuántas ofertas decidan de irse por ahí, ¿verdad? Pues de alguna manera Dios te ha iluminado para tenerlos en la casa de Dios, tocando. Ahora, gracias, hasta ahora está bien. A mí No ha me sido pasó fácil. hoy mismo que, digo, esto me pasa cada rato, pero hoy mismo mi hija, que tiene 16 años, me acaba de llamar hace un momento y me dice, papi, ¿sabes qué? El novio o el marido que yo tenga, yo quiero que sea como tú. Wow. Y eso fue como... Un aliento, ¿verdad? Sí, pero fue un balde de agua, frita, chévere, porque uno dice, wow, me está mirando. Gracias, Me está, tú sabes, Tanto de ella. y me dice, me gusta cómo tú eres, me gusta que eres limpio, tú sabes. Me empezó a describir muchas cosas de mí, que yo no las estaba, nunca me las esperaba, ¿me entiendes? Y lo otro que me dijo es, muchos de mis compañeros de clase dicen que les gustaría tener un padre como tú. Wow. Y eso a mí me Chacho, enseña que tengo que seguir, tú sabes. Algo bueno promete más todavía. Eso te da a decir algo bueno estás haciendo. Promete más todavía. Se te van los ojos, ¿verdad que sí? Pero es lindo, ¿verdad? No, muchachos, eso es Eso es tremendo, hermano. lo mejor que le puede pasar a uno. Ahora,
además de irreprensible, habla aquí también, dice marido de una sola mujer. Porque, ¿verdad? En ese tiempo, pues, había mucha costumbre, ¿verdad? Había mucha inmoralidad sexual, mucho adulterio, ¿verdad? De hecho, vemos a Jesús hablando, ¿verdad? Aquel hombre que no solamente es hasta de desearla, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, porque había mucha inmoralidad sexual, ¿verdad? Específicamente también Había mucho pagabanismo también. Había mucho pagabanismo. en esa área de Asia Menor. Por lo tanto, tenía que ser marido de una sola mujer. Sobrio, vamos a la palabra sobrio, vamos a ver. Roberto Soto, sobrio, una persona sobria. ¿Qué es una persona sobria para ti? Para mí una persona que no esté tomando, ¿cómo se llama? Joven, todo lo que da. Porque en esa época se tomaba. Pero él le dice sobrio. Ajá. O sea, que no se dé al vino. O sea, que el vino no sea el que lo mande a él, que no. Sí. O sea, fíjate que hay dos cosas. Dice aquí sobrio y después dice no dado al vino, ¿verdad? Ajá. Sobrio, pero a lo mejor se limitará solamente al vino o qué más. Vamos a ver. Porque se puede aplicar al vino. Una persona sobria, una persona, ¿verdad? Ahora, ¿qué para usted Una persona sobrio? sobria es una persona que no se comporta como un charlatán, una persona que tenga un carisma que emane respeto hacia las demás personas. Sobrio, que una persona sobria para ti. Una persona que tenga buen entendimiento, razonamiento, que sus pensamientos sean claros. Claro. Yo lo veo. No piense en muñequitos, sino que piense claramente las cosas. Con los pies en la Eso tierra. tenga los pies en es la una tierra. persona sobria. Ajá. Yo lo veo como una persona que controla su emoción en muchos momentos. Es que puede recibir Dominarse a sí mismo y ese un dominio, tipo de cosas. sí, un dominio. Que no se va desequilibrado, sino que sea una persona, ajá. ¿Qué tú tienes ahí? No, que te quería leer lo que dice esta traducción que tiene como 400 años. Dice, conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer solícito. Solícito. Pues una persona sobria invita a que las personas vengan a él, porque dice, porque la sobriedad invita al acercamiento. Atrae Tú personas. no vas a buscar un consejo de una persona que tú sabes que está desequilibrada. Tú vas a una persona que sabes que puede escuchar palabras saludables, palabras balanceadas, que no se va ni de un extremo ni de otro. Porque esa es la persona sobria, o sea, que mantiene un balance. Está bien claro de Que que puede escucharse y ser el imparcial. sobrio es lo contrario a ebrio. El ebrio está fuera de órbita. Exacto, ¿sabes? o sea, el sobrio es la persona que considera Sus cinco todo sentidos. ¿sabes? Que vas a conseguir una palabra saludable de esa persona, ¿entiendes? E imparcial también, ¿ok? Por lo tanto, ¿sabes? Sobrio, también habla prudente. Prudencia. El que es sobrio, pues generalmente es prudente, ¿verdad? Porque prudente es una persona ¿qué podemos decir una persona prudente? Cuidadosa. Fíjate que la prudencia se deja ver en ciertas ocasiones, ¿verdad? En ciertas ocasiones sale a reducir la prudencia, ¿verdad? Por ejemplo, la prudencia se ve mucho en la administración. Tú eres prudente en un banco si tienes las reservas adecuadas para posibles pérdidas. Tú eres prudente en tu casa si sabes administrar tu presupuesto. Pues esa es la De que prudencia. no te vas a los excesos. Sí. sabe delimitar. Administra bien. Una persona que administre, ¿verdad? No solamente en lo material, sino también en lo emocional, ¿verdad? Que no reaccione de una forma ligera, que de hecho, esa es la próxima, dice, una persona decorosa, vamos a ver, una persona decorosa. Queda buen ejemplo. Decorosa, buen ejemplo, ¿verdad? Una persona que sea digna de imitar, elegante en su trato. Elegante en su trato, es una persona, ¿sabes? Que sea, ¿entiendes? Decorosa. Vamos a ver, hospedador.
hospitalario, ¿verdad? Pero Y en esa época, pues obviamente la hospitalidad era muy importante. Por 3 días no, dice por 3 días si no trabaja. Por eso. Si trabajas se queda. El trabajo te queda por 3 días. Hay gente que, ¿verdad? Que obviamente pues, estamos hablando de verdad, los que abusaban, ¿verdad? Pero uno sabe cuando hay una persona hospitalaria, y para esa época era muy importante, ¿verdad? Y si era pastor, pues más todavía, ¿entiendes? Recibía a los misioneros y entonces pues eso hacía que el evangelio pues se propagara. Ahora, apto para enseñar. Vamos a ver. Transmitido conocimiento. Apto para enseñar, no solamente que tenga los conocimientos, sino que tenga el deseo de transmitirlo, que sepa transmitirlo, la capacidad para transmitirlo. y que también, no solamente el deseo, el arte de transmitirlo, es más importante. que tenga el conocimiento, el arte de transmitirlo, ¿verdad? Y que también sepa dejarse enseñar, ¿verdad? Que sepa dejarse enseñar, que tú veas que esa persona está constantemente tratando de crecer en conocimiento, de búsqueda, ¿verdad? Eso es acto. Exacto, apto para enseñar, ¿verdad? No se puede limitar solamente al vino, sino también para recibir, ¿verdad? Sino para recibir, ¿verdad? Vamos a ver, no dado al vino. No dado al vino. Tú estás fuera ya tú estás descalificado. No, yo no. No, dado al vino. Ahí tú empiezas a coger. Eso no es lo que dice ahí. No, dime, ¿qué dice? Bueno, no dado al vino es que no sea... No sea borracho. No sea, exacto. Exacto, dice adicto al vino. Adicto al vino. Que no seas adicto al vino, ¿entiendes? Adicto al vino, ¿entiendes? Que de vez en cuando, chapo viejo. O sea que si es para efectos de calor, porque en esa época se necesitaba el servicio. Exacto, ahí se veía vino. No había vinillo. Ahí había que se bebía vino, se bebía agua, no había agua purificada, básicamente se bebía vino. Exacto. Fíjate, en una parte ahí Pablo le recomienda a Timoteo que se bebe de vez en cuando porque tomaba agua. hazte tu trancazo porque Eso. Es hombre de verdad. Ese es el hombre de Ese versículo no se le olvida, ¿sabes? Ese versículo no se le olvida, entonces eso lo aprendió de memoria. Ok. Dice aquí que, ahora, no pendenciero, vamos a ver no pendenciero. Esté buscando problemas, que no guarde rencor, Que está mirando siempre por el día. Un pendenciero es una persona que dispara de la baqueta enseguida, que no hay mucho, tiene poca mecha. ¿Por qué tú me estás mirando a mí? ¿Por qué tú me estás mirando a ti? Una persona que no es mucho, no tiene mecha corta. O chichoso. ¿Sí? Y aparte de eso, no guarda rencor. O sea, tú puedes tener muchas cualidades, pero de momento si te enfrentas a una situación donde tú ves que no hay, exacto, no hay tolerancia. No hay tolerancia, ¿verdad? Vamos a ver, no codicioso de ganancias deshonestas, pues obviamente sabemos, ¿verdad? No, que es codicioso, pero no de las deshonestas. Y eso pues obviamente a lo mejor como aunque esa expresión no se encuentra en el original, pero está aquí, ¿verdad? Yo creo que un líder no debe ser una persona que esté interesada en lo material. Eso deja mucho que dice desear. ganancias deshonestas. Exacto, hay que mucho que desear. Ganancias deshonestas. Lo aclara bien, va más allá todavía. Sí, exacto. Si no, entonces vamos a ver ahora amable. Amable. Que sea amable. Gentil. Apacible. Que demuestre, ¿verdad?, amabilidad, buena intención. Que se pueda amar. ¿Verdad? Es amable. Amable. Oye, ese perfil no está fácil. Cuando usted comienza, ¿verdad? Fíjate que tenía primero la persecución, tenía la fiscalización de todo el mundo. No era fácil en aquellos tiempos. Tenía muchas cosas en su contra, sin embargo deseaba, pero tenía que
que es más o menos, ¿verdad?, cumplir con estas series requisitas, ¿verdad? Muchos ojos encima, Realmente, de pues, adentro, de afuera. cuando uno realmente se expone a Dios, ¿verdad?, y dice, wow. Entonces digo yo, como dice el Salmo, dice, ¿quién entrará en tu lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, ¿verdad? Se dice un salmo, ¿verdad? Y dice, pero ¿quién podrá subir? Nadie. Pero sin embargo, la gracia de Dios nos cualifica. La gracia de Dios nos cualifica, nos cambia, nos transforma. Y cuando nosotros realmente nos ponemos en las manos del Señor, mire, Dios hace cosas grandes en nuestra vida, moldea nuestro carácter. Hay gente que dice, no, mi carácter es así, yo nací así, de ahora, o sea, y a mí, mire, no, Dios trabaja en nuestro carácter también. Nos da oportunidad. Dios nos da oportunidad. O sea, no nos podemos descualificar para nada, porque mire, Jesús reclutó a Pedro. Y Pedro llenaba a Pedro. Pablo llenaba. Si Pablo era peleón con todo el mundo. Del cielo. Mas, sin embargo, Dios lo usó. ¿Sabes? ¿Entiendes? Nosotros quisiéramos que allá arriba fuese una persona ideal. El mismo Pablo. Nosotros también sabemos que son seres humanos y que fallan. Víctor, el mismo Pablo Los líderes fallan y usted no puede poner los ojos tampoco en el hombre. Usted tiene que darse que hay hombres, que son hombres. Y que en cualquier momento puede fallar. Claro. El mismo Jesús dijo, no hay uno bueno. Por eso te digo, o sea, bueno, nosotros tampoco nos podemos, o sea, esto que está aquí, mire hermano, también esto, usted no puede tampoco decir, mire, si que falla en una, ya está calificado, lo tenemos que sacar de ahí. No, eso no es lo que sabe. Tenemos que buscar gente que ame al Señor, que tenga deseos, ¿verdad? Y que también, pues mire, sean buen ejemplo, dignos de imitar, pero que se pueda, mira, todos fallamos, aquí no hay nadie que no falle. Aquí no hay nadie que no falle. Quizás también se pone esto como una meta. Una guía, ¿sabes? Una guía, ¿sabes? Quisiéramos que todo el mundo fuera así, ¿verdad? Ahora, es muy importante, vamos a llegar adelante, porque yo quiero llegar a un momento. Yo quiero llegar aquí fíjate que apacible es lo contrario a pendenciero, ¿verdad? Porque la pendenciero es una persona que prende el primer maniguetazo, pero una persona apacible es un pacificador. Es un pacificador, una persona que cede antes de llegar a la contienda. Usa todos los medios para evitar la contienda, ¿verdad? Ahora, que gobierne bien su casa, que ya lo discutimos al principio, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, mira lo que dice aquí, no un neófito. Ok, vamos a ver, no un neófito que no sea que padeciéndose caiga en la condenación del diablo. Ok. ¿Qué es un neófito? Lo que empezó ayer, un neófito es un novicio. Un novicio, persona sin experiencia. Un novicio. Ok, ¿qué puede pasar? Pues que a la falta de personas que tengan estos requisitos, donde nadie quiera hacer nada, pues vamos el primero que se aparezca, vamos a ponerlo ahí. Le estamos haciendo un daño a la persona y le estamos haciendo un daño al grupo. Hay muchos concilios por ahí. ¿Entiendes? En muchas iglesias pasa eso, Víctor. Que llega el doctor, llega Hay el licenciado acabado. a lo mejor porque tiene buena oratoria, buena palabra. Ya los tienen poniéndolo en posición. Y lo ponemos ahí para que entonces no, porque este hombre viene detrás. Y el mes que viene, mire, el presidente de los caballeros. El tipo no sabe nada. Y ahí No, y le hacemos un daño. Llegó los otros días. Le hacemos un daño, ¿verdad? Le hacemos un daño. Por lo tanto, Pablo es claro, ¿verdad? Pablo es claro, ¿verdad? Para que la persona no se haga daño tampoco, porque imagínate, es importante eso, ¿verdad? Dice aquí, fíjate que el mismo Pablo, esto es importante, cuando Pablo conoce a Timoteo, déjeme decirle, Pablo era un fariseo levantado bajo los pies de Gamaliel. ¿Conocía a Pablo la palabra o no la conocía? La ley. La ley solamente. Cuando Pablo, Ananías puso las manos sobre Pablo, el deseo de Pablo fue ponerse a predicar, ¿verdad que sí?
¿Y qué pasó? Y se fue a... Arabia. Le dijeron, muchachos, Fue a Vete que te van a ¿verdad? Vete que te van a matar. en vez de causar buena impresión, lo que causaba era que un training. odio de todo el mundo, ¿verdad? No era Y el lo tiempo. sacaron. No era el tiempo. Lo sacaron. Por el ejemplo del mismo. Tuvo tres años en Arabia. Friéndose. ¿Aprendió o no aprendió Pablo? Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento de la ley. Claro que aprendió lo que pasa. Pero mira, Dios lo que dijo, ven acá. Vamos Que a pesar de que tú sabes mucho, yo quiero que tú te sientes y aprendas, Tú sabes mucha ahora. filosofía, tú sabes mucho de esto, pero no sabes de lo otro. Ok. Fíjate que esa experiencia le sirvió mucho a Pablo. A pesar de ser por eso es que él decía, yo tengo todo por estiércol, por ganarte a Jesucristo. Sabía o no sabía, tenía conocimiento, para los seguros tenía conocimiento. Pero había un momento en que había que sentarse, escuchar la palabra de parte de Dios mismo directamente, ¿verdad? Cuando él conoce a Timoteo en el primer viaje misionero, ¿qué sucede? ¿Se lo llevó? No se lo llevó. No quiero trabajar con él. No, a Timoteo. No, a Timoteo. Timoteo, no me gusta a Timoteo todavía. Pero no se lo llevó. No se lo llevó. Timoteo era creyente porque era hijo de qué? De Eunice, ¿verdad? A Marco fue. Sin embargo, Aprendió de su abuela y de su madre. en el segundo viaje misionero, entonces que le dice, vete conmigo. Fíjate que lo dejó para que siguiera madurando. Y no es hasta el segundo viaje misionero que entonces le dice, van, vete conmigo entonces. ¿Y cómo lo hizo madurar? Con un problema que dejó allí. Tú veas, fíjate cómo son, ¿verdad? Todos pasamos por ese mismo proceso. Juan. Fíjate que no necesariamente tiene que ver con edad, No. porque el mismo Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, hay gente joven que son bien capacitados. Y puede haber un viejo que sea Un novicio todavía. Y que la madurez no es... Bueno, No es sinónimo de madurez. Por lo tanto, y dice el 7, también es necesario que tengan buen testimonio con los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. Fíjate que el creyente tiene tres escenarios. Tiene el escenario de qué? De su hogar. Tiene el escenario de la iglesia y tiene el escenario de los de afuera. En los tres, tú tienes que ser el mismo. Irreprensible. Una sola pieza. En los tres tú tienes que ser irreprensible. En los tres tú tienes que ser sobrio. En los tres tú tienes que ser ¿qué? Apacible. Honesto. En los tres tú tienes que ser honesto. De una sola pieza. Por lo tanto, eso aplica a todos nosotros. Eso aplica a todos nosotros. Entonces, habla primero de los ministros, ¿verdad? De los obispos, de los de estos. Ahora vamos a hablar de los diáconos, de los servidores, ¿verdad? Y él dice básicamente lo mismo, ¿verdad? Porque no debe haber ninguna diferencia entre uno y el otro. No debe haber. Tú tienes ahí un comentario, ¿cómo es? No vinillo. No vinillo tampoco, ¿verdad? Pero hay una diferencia, ¿Cuál es la diferencia? El diácono le dice, esto no debe ser, ¿cómo es? Aquí está. No dados mucho al vino. O sea que el diácono puede tener una porción de todo eso es lo que le interesa a ellos. a los dos, ¿verdad? Los obispos no, los obispos de los No le ha dado el vino tampoco. Mire, es diácono. Es diácono, no es de botella, es diácono. Ok, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? El 8. Los diáconos o servidores, ¿verdad? Los servidores, los que ayudan. Ahora, bien importante, hermano. ¿Por qué surge el ministerio del diácono?
El diácono lo que quiere decir es servidor. es un mesero, un servidor. ¿Por uno qué que- surge? ¿De dónde surge el ministerio de diácono? Eso en el capítulo 6 de los Hechos. ¿Qué pasó? Explique usted. Había un problema de mucho trabajo, entonces No, había un problema. ¿Cuál era el problema? Entre los griegos. Había controversia. ¿Cuál era la controversia? de las ancianas, algo así que- Había imparcialidad Las ancianas en no el las servicio de las mesas. No, había parcialidad. Había parcialidad. Sí, que le daban más. Se le daba más a las viudas hebreas, se le daba más y menos a las viudas griegas. Exacto. Y entonces surge el servicio, el ejercicio del servidor. Y ahí es que sale el diaconado. Usted habla del diaconado, entonces usted se da cuenta de dónde es que surge. Surge de una controversia, ¿verdad? Ahora. ¿Verdad? Ay, gloria a Dios. Pasó la jeva del nene mío. El mayor o el El mayor es el Ok. Víctor Esteban. No, Víctor Isaac. Que tocaba ¿Qué fue lo que pasó? que pasó la jeválida. Ah, Ahora, Ya son dos. ya son dos, vamos para el otro. Surge de una controversia, de un problema que surge en la congregación. Se decía entonces, ustedes van a trabajar con eso. Por lo tanto, ¿cuál es entonces el propósito del diaconado? ¿Cuál debe ser el propósito del diaconado? Todos sean servidos igualmente. Servir justamente. Trabajar con los problemas de la congregación. Que esos problemas no lleguen al que está ministrando la palabra. Dicen que la mano derecha del pastor que dice ¿Sabe? Hay cosas que se pueden hacer. El diácono está en contacto con la congregación. Por eso fue que Moisés nombró los 70 ancianos. El mismo Jetro dijo, te vas a volver loco. A delegar. Tienes que aprender a delegar. Tú dedícate a esto nada más. Deja que ellos sean los que se encarguen de la congregación. Tantas cosas. Usted no puede llegar al lado del pastor o chismearle. Mira de que este hermano está. O sea, usted está como un agente para ¿qué? Para resolver. El diácono es una persona que resuelve. No que le va a pasar el bochinche al otro para que el otro diga, mira lo que me acaba de decir esto, mira aquel que está. No, el diácono tiene que es un amortiguador. Un chocasol. Aguanta golpe. En la comunidad visitando. Exactamente, porque hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hay una necesidad, hay que suplirla. Hay que suplirla. Pues ahí entonces el servidor. Que usted dice que a lo mejor es que yo. No, esto no es cuestión de jerarquía. Por eso es que las jerarquías aquí no funcionan. Usted no puede pensar en jerarquía. Ahí fue donde Dios lo puso, ahí usted sirve. Tan importante uno como el otro. ¿Entiendes? Y de esa forma es que nosotros tenemos que pensar. Así que funciona el cuerpo de Cristo. La humildad es básica. Es la humildad. La humildad es porque Y cuando usted se ubica, usted sabe quién es usted, y sabe que el Señor lo llamó para esto, pues usted lo va a hacer y lo va a hacer bien. y así el que se humilla, Dios lo enaltece, y el que Correcto. se enaltece, Dios lo humilla. Eso está Y ahí está, y surgió una necesidad, y ahí está usted bregando. Y usted la suple. Porque va mucho más allá de servir el vino y el pan en el día de la Santa Cena. Sí, Se va mucho más allá que eso. Visitar enfermos, que a veces Enfermo. no pueden. Hablar con la persona con la que nadie se acerque a la iglesia. Mira, hay gente que viene a la iglesia y se van y no hay nadie que le hable con ellos. Hay gente que necesita que le hablen, que usted vaya y la saluda. Aquella persona que usted sabe que viene todos los domingos, viene y se siente y se va. Usted necesita acercarse a esa persona y hablarle y extenderle ¿sabe? Que el pastor no lo puede hacer todo. No es para usted no espere tampoco. ¿Sabe? Porque es humano. Es más, se le hace un daño al pastor cuando uno le refiere cosas al pastor allá arriba. Mientras usted lo puede resolver acá. ¿Entiende?
o ocupar al pastor para que venga a hacer esto, para que venga a hacer lo otro. Mire, pastor, aquel hermano quiere que usted ore por él. Ore usted por esa persona. ¿Entiendes? Y eso precisamente es a lo que nos llama el Señor, a todos nosotros. Todos nosotros somos ministros del Señor, todos nosotros somos servidores del Señor. Todos somos apóstoles. Todos somos apóstoles. Emisarios. Sí, Señor. Estamos, entonces la semana que viene cogemos el 4, el capítulo 4, ¿vale? Estamos. Un comentario que iba a hacer que a pesar de que tanta persecución y tanta matanza de los apóstoles, que el único que quedó fue Juan, pero que no han podido, la iglesia no han podido las puertas del infierno no prevalecerán.